Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un programa especial. Hoy tenemos, así le vamos a mencionar, especial. ¿Por qué? Porque normalmente todos los sábados tenemos el programa que es mencionado orando por los enfermos. Pero a partir ya de hoy vamos a cambiar, le decía a la señora así en el proyecto. Los sábados va a ser exactamente para que oremos por los enfermos, precisamente por las situaciones. Ujú. Hicimos este proyecto los sábados, orar por los enfermos, y a partir de hoy, los viernes, estaremos con los temas que siempre hemos tenido. Y hoy les damos la bienvenida a quien nos acompaña nuevamente, la señora Celia. Bienvenida, señora Celia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y la señora Noemí Orozco, su Gracias, hija. Bienvenidas, gracias por estar gracias. con nosotros. Hoy nuevamente, después de cuánto tiempo las tenemos aquí, como 6 meses, si no es que Sí, más. algunos meses Bueno, ya. yo no tanto, mi hija sí. Pero más o menos ya teníamos alguito, pero gracias a Dios las tenemos aquí. Gracias Noemí, gracias señora Gracias. Celia, porque Dios ha puesto en nuestro camino a esos instrumentos que son ustedes para ayudar a muchas personas a través de la evangelización aquí en los medios de comunicación. Claro. Entonces, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Aquí, pues los dejo que ustedes presenten el tema Ujú. y les doy cámaras y micrófonos para ustedes. Adelante. Gracias. Gracias. Pues muy buenas noches, Buenas auditorio. noches. Eh, Hemos preparado este tema con la intención de que llegue a sus corazones, que el Señor toque su corazón y llegue el mensaje que tiene que llegar en este momento. Hemos elegido hablar de una de las virtudes cardinales que ya conocemos que son cuatro: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y la elección que hicimos fue sobre la prudencia. Entonces, el tema de esta noche vamos a hablar sobre la prudencia. Primero vamos en un contexto a entender pues qué es la prudencia, cómo se forma la prudencia, cómo se vive, para qué nos sirve, mm, que es parte de nuestra vida y además pues es una virtud. ¿Qué es una virtud? Pues vamos a entender que todos los extremos son mal Sí, y el término medio es la virtud. El término medio de cualquier situación es la virtud. Pero la virtud se necesita primero vivirla, entenderla, razonarla y más que todo hacer la vida diaria. Un hábito se hace por medio de repeticiones, así es. se hace un hábito. Y si ese hábito se conserva y se hace vida, se convierte en virtud. Si hablamos hoy de la prudencia, que eso es lo que estamos invitados a hablar y a transmitirles a ustedes, pues vamos a trabajar en esa virtud que es la prudencia. Voy a interrumpir poquito ¿Sí? para hacer la invitación a todas las personas que pues se están conectando, se van a conectar, ya nos están viendo. Los invitamos a que también participen a través de mandando sus mensajitos, ¿verdad? Sería bueno que también Ujú. nos comenten un poquito algo. Les voy a decir por qué. Porque ese tema nos va a llegar hermosamente a todos. Hablo por mí. ¿Tú tienes prudencia? A ver, examínate. Y si no, pues agárrate, porque va a estar hermosamente. Adelante. Pues esa es la idea de que hagamos conciencia sobre esta virtud para que la hagamos vida Sí, y así podamos ser virtuosos. Además, las virtudes nos abren las puertas a la gracia. Entonces, si empezamos a vivir mm, una virtud, otra virtud, más al rato somos o podemos ser virtuosos. Y la sí. invitación de una persona virtuosa es a la santidad, que es a la que estamos llamados Llamados todos, todos a la a la santidad. santidad, Así ¿verdad? es. Entonces, decimos que un acto que se vive, tomar una actitud te hace un hábito,
un hábito cosecha una virtud y la virtud cosecha un santo. O sea, como muy claro que queda en la invitación que tenemos cada uno de los seres. Una persona virtuosa o entendemos como o podemos reconocer que vive alguna virtud desde su forma de ser, su forma de hablar, su forma de relacionarse con los demás. Y esos son como señales que nosotros nos presentamos ante los demás, no para que nos lo reconozcan, sino para nosotros ir viviendo esas virtudes que tiene como consecuencia lo que dije anteriormente, la apertura a la gracia. Además, la virtud de la prudencia, hay que entender lo que es una fuerza que te da el Señor para que sepas enfrentar las situaciones de la vida. Una fuerza que se nos regala como las virtudes teologales que son dones y esta parte que son las virtudes cardinales que son consecuencia de los dones de la fe, la esperanza y la caridad, se nos es dada para que nosotros pongamos nuestro entendimiento y más que nada nuestra voluntad para hacer los cambios en la vida. Porque se requiere primero tener un conocimiento, después querer hacerlo y por último tener la decisión, poner la voluntad a trabajar y hacerlo. Si no seguimos estos 3 pasos, no podemos vivir en ninguna virtud. Nos quedamos en el que sí sería bueno, sí sé que esto es recomendable, es un bien para mí, sí me gustaría, pero si no lo hago, pues no tiene validez, aunque tenga el conocimiento. Entonces, esta virtud es hacer la vida y por medio de repeticiones. Sigue adelante. Perdón, me gustaría que nos mencionara nuevamente esos 3 últimos pasos. El conocimiento, ¿verdad? Para los que nos están viendo. Tomar conciencia. Tomar conciencia. Querer hacerlo. Si no quieres, pues no puedes, pero hay que querer. Está bien. Y tercero, hacerlo. Decisión. Que es la voluntad. Sí. Y también recordarte que la voluntad nadie puede moverla más que tú. Así es. Pero tienes también este poder que si tomas conciencia y quieres hacerlo, entonces nada más es poner tu voluntad para que suceda, para que lo vivas. Y esta es la invitación precisamente que estamos haciendo. Por eso quise recalcar esos 3 puntitos porque son importantísimos para poder lograr eso. Así es. Perdón, Noemí, adelante. Bueno, nos comenta la parte que tiene que ver con la religión, pero también dentro de la filosofía, de la psicología y de otras áreas, la prudencia es algo muy importante que se ha hablado desde los antiguos griegos, desde antes de Jesucristo. Sócrates, Platón, Aristóteles nos hablaban de esa importancia de la prudencia como la madre de todas las virtudes. De hecho, Sócrates mencionaba que debe de haber 3 filtros, que sea verdad, que sea bondad y que tenga utilidad. Y nos menciona un ejemplo incluso. Menciona que se encontraba Sócrates y llega uno de sus discípulos y le comenta, le vengo a platicar algo, le vengo a contar algo. Y le pregunta a él, ¿eso que me vas a platicar, que es el punto 1, sabes si es verdad? Y le dice, no, pues no sé si es verdad porque me lo contó, pues aquí un vecino, no sé si es verdad. No sabe. Ok, bueno, ¿eso que me vas a platicar es bueno? No es bueno, al contrario, es algo malo que le voy a platicar de alguien.
y le dice, ¿y eso que me vas a platicar tiene una utilidad? Y le dice, ¿me va a servir de algo? No, pues tampoco le va a servir de algo. Y dijo, entonces, ¿para qué me lo platicas? Sí. Entonces, partimos de esta parte que cuando digamos algo o escuchemos algo, saber que tiene que ser verdad, Ujú. que tiene que ser bueno, Bueno, algo bueno, y que tiene una utilidad ese comentario para algo. Y si no lo es, pues evitar decirlo o evitar escucharlo, que esa es una parte como muy importante. Entonces, esto es dentro de la filosofía. De la psicología, también dentro de la psicología, pues les voy a comentar cómo se describe la parte de la prudencia. La prudencia dentro de la psicología es la capacidad de hablar y actuar con cuidado. Nos habla de la prudencia en el cuidado de nuestro hablar y de nuestro actuar, con reflexión y cautela. Siempre que nosotros hablemos o actuemos, tenemos que reflexionar y tener cuidado en lo que vas a decir. ¿Para qué? Para evitar daños posibles a los demás. ujú. Ir respetando los derechos del otro. Entonces, dentro de la psicología nos dice que la prudencia es algo muy importante que tenemos que tener en nuestra forma de hablar y de actuar, que tenemos que reflexionar qué voy a decir y cómo voy a afectar al otro en lo que voy a decir para no dañar a la otra persona. Entonces, esta es la parte de la psicología. ¿Tiene usted Nada más enfatizar en esta parte que estemos conscientes del poder que tienen las palabras que salen de nuestra boca. Si lo vemos en el Evangelio hace una semana o por ahí, no sé, sí, una semana, decía que lo malo del hombre no es lo que entra a su corazón, Lo que es. sino lo que sale de su boca. Entonces aquí se aplica muy bien la prudencia. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen un poder increíble. Podemos edificar y podemos destrozar. Podemos hacer el bien o podemos hacer el mal, nada más con nuestras palabras. También a veces con el silencio, pero aquí hablamos del poder de la palabra y hacerlo con el sigilo que se tiene que hacer y el respeto para que haya y buscar esta forma de cómo no herir a la otra persona. Ujú. Hay algunas características o tips o que les vamos a mencionar Sí. que nos van a ayudar como a, ay, cómo hacer para yo tener prudencia o qué puntos son importantes. Les voy a decir algunos que nos van a ayudar a favorecer esta Está parte bien porque de la habemos prudencia. muchos imprudentes. ¿Verdad que sí? Yo creo que todos en algún momento, Tenemos algo. aunque trabajemos mucho en nuestra prudencia, podemos cometer Sí, actos imprudentes en así es. nuestros comentarios o hacer sentir mal a alguien De por a lo mejor repente algún sí. comentario que no debimos decir, aunque trabajemos constantemente la prudencia. Pero nos va a servir para Sí, evitar mucho Claro. daño. claro. Y Así entre es. menos la trabajes, más afectaciones tienes al otro. Si tú trabajas la prudencia, pues en menos ocasiones vas a cometer ese error, tal vez si se pudiera decir, de dañar al otro. Pero entre menos tú trabajes la prudencia, pues vas a cometer más estos Más error, errores. sí. Entonces, darnos cuenta es hacer un autoanálisis de, sí, yo he hecho esto o hago esto o no me doy cuenta o no le había dado esta importancia a estos aspectos para tratar de trabajarlos. Se trata de platicarles esta parte para que ustedes lo tomen y lo vivan y lo tomen en su experiencia de vida, que sería la parte más importante de esto que estamos comentando, ¿verdad? Entonces, bueno, es claro que un punto, antes de comentarles esto, muy importante es la experiencia. No es lo mismo la prudencia que va a tener un muchacho joven que una persona ya Ah, adulta, sí. porque un muchacho joven tiene las emociones muy a flote y Así es. le va a costar más trabajo Sí. discernir y tomar esto. Pero si lo trabajas desde joven, entonces vas a lograr que poco a poco esta prudencia se vaya formando y conforme tú vayas madurando y vayas Así es. creciendo, vas fortaleciendo
esta prudencia. Entonces, la parte de la experiencia, claro que es una parte muy importante Sí. en este sentido. Me parece que se puede poner un ejemplo muy sencillo de cómo desde niños nosotros los padres que somos los responsables de educar a nuestros hijos en la prudencia, aunque no les digamos esto es la prudencia, pero muchas veces lo que menciona Noemí, que cuando están más jóvenes o cuando están chiquitos, pues ellos no saben de virtud ni de prudencia ni de nada, pero nosotros les enseñamos hasta cuando hacen un comentario. Si tenemos visita y el niño pregunta, ¿y a qué horas te vas a ir? Entonces los papás, ¿a poco no? Sí, Más sí, de sí. alguien nos ha pasado alguna vez. Entonces los papás les hablamos así separado, eso no se Sí, debe sí, de decir. sí. Ellos no saben que es una imprudencia, No, pero ahí ya se va educando. empieza a Eso es trabajar por un ahí. ejemplo. Sí. Hay muchos ejemplos que desde niños nosotros los papás los vamos educando en la prudencia, que vayan cuidando qué palabras sí y qué no debes de decir desde la edad de casi desde que empiezan a Sí, hablar. Entonces, sí, esa labor la tenemos nosotros los papás desde que Desde pequeñitos. nuestros sí, hijos empiezan a hablar, Sí. a esto sí y esto no. Y eso se le llama prudencia también, Sí. enseñarles la virtud. bien. Otro punto muy importante que lo tenemos que tomar en cuenta para poder tomar estas decisiones es la empatía. La empatía es muy importante. La empatía, recordemos, ya lo habíamos hablado en alguna otra ocasión, es ponerte en el zapato del otro, es entender al otro, es cómo se siente el otro, cómo yo me sentiría si me dijeran esto. Esa parte de la empatía es muy importante porque antes de tú actuar o hablar, tienes que pensar que si tú estuvieras en ese lugar de la persona, ¿cómo te sentirías si tú fueras él? Entonces eso te va a hacer tomar unas mejores decisiones teniendo empatía con la otra persona, ya sea con la que hablas, de quien hablas o de la situación que se esté trabajando. Por eso se recalca y quiero así como dejarlo bien en claro que tenemos que pensar un poquitito antes de abrir la boca, primero poner nuestro pensamiento, qué es lo que vamos a decir, cuál es la intención de decirlo y también saber que hay una consecuencia de lo que hablamos. La consecuencia puede ser buena, puede ser que dé un buen fruto, pero también puede ser destructiva o dañina. Entonces, siempre la invitación es, piensa un poquito antes de hablar, porque ahí es donde entra la prudencia. Yo quería hacer un comentario ahí respecto a este pequeñito, pequeña reflexión. Ustedes han oído, y yo también, personas que hablan sin pensar. Ujú. Y es que dicen, es que yo así soy. Ujú. Ten mucho cuidado. ¿La verdad que sí? Sí, Sí, Respecto a lo que está sí, mencionando claro. la señora Celia, definitivamente. dice, hay que pensar antes de hablar. Excelente. Y debemos todos, hablo para mí también, yo creo que es buena invitación a que siempre, siempre que vayamos a hablar, hay que pensar. Claro, Pero las personas que son así, más bien, pues sé que van a trabajar un poquito más, pero sería mejor. ¿Verdad que sí? claro que Sí, Porque a sí. veces decimos ese barbaridades. punto que ustedes mencionan es uno de los más importantes, el reflexionar antes de hablar, porque muchas veces el impulso de decir algo, están personas hablando y el impulso de decir algo, sin pensar en la consecuencia de lo que tú digas o de cómo vas a hacer la afectación, decirlo porque, pues es que yo me salió decirlo o lo quería decir o no, tienes que, lo que voy a decir, ¿cómo va a afectar? ¿Cómo, qué impacto va a tener? ¿Será es importante decirlo o no importante decirlo? O sea, tienes que hacer un análisis Hay que, antes antes de, de decirlo, nada más hablar, no, pues como yo sabía esto, es que a mí me, y decirlo por el impulso.
se me Y, ocurrió un ejemplo, ¿verdad? ujú, Se me Sí, ocurrió un ejemplo para que vean claro. las consecuencias. Están reunidas tres comadres o tres amigas con sus esposos, ¿verdad que sí? Ujú. Y plática, y wiri, 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 que sí. Y de repente una de ellas dice, ay, yo vi a tu marido el otro día con una muchacha. ujú, Delante de la de la esposa, sí, Ujú. ay, se me salió. Imagínate las consecuencias que va a tener sí, eso que dijiste. Es un ejemplo de muchos sí, de que otros muchos, peores, sí. Sí. ¿verdad? Bueno, es un ejemplo Sí, nada más. u otro muy común, decir, con platicarle a veces a la mamá situaciones con el esposo y que luego, ay, es que mi esposo, bla, 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 y se lo comentas a tu mamá y después tú estás muy contenta ya con el marido y la mamá con un coraje con el marido por lo que hizo, o sea, es situaciones que tienes que decir, mejor no las Mejor. comento, me las guardo, yo las trabajo con quien las Sí. tengo que trabajar. Ahí entra la prudencia. Ahí Sí, entra la... porque muchas veces pensamos en que la prudencia es dejarte. No, No, la no, no. prudencia es no comentar en el momento que no es Así apropiado y es. buscar las palabras adecuadas, en la forma adecuada y la persona adecuada para decir lo que tengo que decir. Esa es como la parte muy importante de la prudencia. Excelente. Ujú. Así. Ujú. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, Adelante. otro punto es la discreción en lo que cuentas o lo que te cuentan. Muchas veces, si una persona confía en ti en algo, te platico esto, y luego, como usted menciona, ya estoy con las comadres y, ay, ¿saben qué? Pues es que fulanita me dijo que esto, y ya se hace un problema en algo que a ti te Me confiaron. dijo que ni siquiera está segura que sea Sí. verdad. Ahí lo Ajá. Entonces, mencionabas. Ahí entra toda esa la parte. información que tú recibas la debes de tratar como confidencial. Sí. Todo lo que alguien te platica es confidencial, como lo hacemos los psicólogos, como lo hacen los padres, como lo hacen pues muchas personas en ese sentido de que lo que te platica alguien no se debe de comentar a la otra persona, es algo que lo debes de guardar. Otra sería evaluar las consecuencias de las palabras y los actos. Lo mencionábamos anteriormente. Siempre antes de están platicando, ya reflexionaste, ya sabes qué vas a decir o no decir. Ahora, lo que vas a decir, cómo va a afectar al otro, que esa es una parte también muy importante. Otra parte importante, esta habla de lo personal, que habla de controlar tus emociones, el autocontrol. Muchas veces, al estar molestos o al estar bajo el influjo de bebidas alcohólicas o drogas, no sé, O o enojado. enojado o cansado o lleno de Enfermo. trabajo, enfermo, pues puedes cometer comentarios muy imprudentes hacia la otra persona que la vas a dañar. Muchas veces se nos puede hacer fácil hablar molestos y hacer sentir mal a la persona, pues porque yo me siento mal y pues, estoy molesto. Pero tenemos que evaluar cómo voy a hacer, qué daño voy a causar en esa persona. No es un daño nada más que se va a sentir mal, es algo que va a estar afectando a la persona en sus emociones. Entonces, si yo en mis emociones no estoy bien, el trabajo es conmigo mismo. Yo tengo que cuidar mis emociones para evitar afectar al otro. Si yo estoy molesto y ya me dijeron algo y voy a contestar muy molesto y puedo ofender a la otra persona, entonces mejor a prudente. Me tranquilizo, pienso bien las cosas y ya que me sienta tranquilo, digo lo que tengo que decir de una manera mejor. Y si Eh, la, perdón, y si la persona está muy bien así, pero si la persona bajo los efectos del alcohol que sueltan la lengua de más, Ujú. pues mejor, Nunca discutas con alguien que está tomado. No, ¿verdad? nunca discutas no. con alguien. No discutas, porque no es el momento. No es el No, momento. Supongamos que es exactamente. una pareja, que llegó el esposo bien contento de una fiesta, ¿verdad? Y llegó bien contento con los amigos, pero bien enojado en su casa, ¿verdad? Así es lo que Y, hace. y a lo mejor echándole mal a la señora. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Llega echando mal
Entonces, tú como pareja, vas a decir, ok, no voy a discutir con él, Luego se las voy a platicamos. guardar, las anoto para mañana. Mañana cuando esté tranquilo, oye, llegaste, A actuaste ver, así, dijiste esto, me hiciste sentir así y esta situación pues no es correcta. Eso va a valer más en la relación y va a ayudar más a que estén discutiendo los dos por esa situación y se llega a lo mejor a algo hasta grave por la falta de la prudencia de cualquiera de las dos partes. Entonces, no digo que esté correcto que la pareja llegue o no llegue de esa manera, pero sí tienes tú como la otra parte saber a prudentar en qué momento y cómo actuar ante una situación de ese tipo. Hay un ejercicio que es muy provechoso en los matrimonios o en las amistades cuando hay diferencias o cuando hay enojo o cuando hay cosas guardadas, que en algún momento se permita que hable primero uno. Todo lo que tenga, lo que traiga cargando, todo lo que sienta, que saque sus emociones, pero el otra persona, la pareja, si es la pareja en este caso, o la amiga o el amigo, no le va a discutir nada, nada más va a escuchar. Eso se llama una escucha activa. ¿Por qué? Porque en esa escucha tú vas a recibir mucha información de cómo se siente, qué es lo que está pasando y vas a descubrir que ni siquiera te habías dado cuenta de lo que le estabas dañando con alguna palabra o con alguna ofensa. Se deja otro tiempo y se habla a la otra persona de igual forma, sin interrumpir, qué es lo que siente cada uno, qué es lo que pasa, qué palabra me hirió, qué actitud, qué silencio, todo lo que traiga, y ya de ahí sacar una conclusión. A ver, la relación está así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medios tenemos para seguir adelante? Yo no sabía que tú te sentías así. Yo nunca creí que con decirte que tenías 2 kilos de más, tú ibas a interpretar, porque todo viene por interpretación, que tú ibas a interpretar que te dije gorda. sí. Entonces, ahí dije, se puede en esta comunicación se pueden llegar a acuerdos. Todo lo que conocí de ti o lo que ahora me estás expresando, desconocía estas cosas, pero de aquí en adelante voy a tratar de evitar. Se llegan a acuerdos Así para es. mejorar la relación entre amigas, entre madre e hijo, entre marido y mujer, Padres e en todas las hijos, sí. situaciones. Es un ejercicio que es válido y Qué ahí bueno. entra también la prudencia y la escucha, porque si no hay una escucha, no puedes conocer y no puedes tampoco actuar de una manera prudente. Bueno, ya lo menciona, ese es otro punto, aprender a escuchar. Y voy a agregar a lo que ella está comentando también la comunicación clara, que tiene que ver con lo que está mencionando. También tener mucho cuidado en cómo nos comunicamos, porque muchas veces la forma como expresamos las cosas no es tan clara. Entonces, yo te dije, tú me dijiste, yo te entendí, tú me entendiste, y se convierte todo en un Un conflicto. enredo. Entonces, tratar de que nuestra comunicación sea lo más clara y específica posible para que se evite que hubiera un malentendido en esa comunicación que estamos teniendo. Entonces, esa parte también es importante. Y también dentro de la prudencia, cabe decir que no mencionar, ¿me entendiste? Sino, ¿me di a entender? ¿O qué es lo que tú interpretas de lo que yo te dije? Sí, sí. Entonces te das cuenta de lo que tú dijiste, cómo lo interpretó, porque todo es interpretación. A lo mejor ni siquiera era lo que yo quería decirle y la persona lo interpreta de forma diferente. Entonces es válido también preguntar, este,
¿Qué fue cómo te sentiste o qué interpretaste de lo que yo te dije? El preguntar muchas veces, ¿me entendiste? Es imprudencia. Esa palabra, fíjese, ¿me entendiste? Creo que la estás haciendo sentir mal, como que la estás haciendo como si estuviera tonta la Sí, como que no Sí. persona, comprendes. ¿verdad? Ujú, Ujú, Y si tú dices, me di a entender, ¿ve ujú, la diferencia? ujú. sí, No Sí. había pensado esa palabra Ujú. sí, ahorita que la estás ahí diciendo. cambia el contexto y la relación con los Hay demás. que tener cuidado, ¿verdad que sí? Ujú, Sí, y hay que tener mucha humildad. La humildad es otro punto también muy importante en ese sentido, para también el hecho de decir yo no me di a entender, habla de la humildad también que tú estás teniendo ujú. hacia la Hacia la otra otra persona. persona. Entonces la humildad también es Entra un también la Sí, punto entra, humildad. claro, importante en la dentro, prudencia. dentro de Ajá. las virtudes. Ujú. Me imagino como usted en su empresa, si da una indicación a un trabajador, usted quiere asegurarse de que la indicación que usted le dio es lo que quiere que se haga. Ujú. Entonces, si él no lo interpreta así, las cosas no van a salir como Como usted usted pensó. pensó que iban a salir. Entonces, por eso esta parte de ser claros y de preguntar así como prudente y amablemente, enriquece la amistad también Sí, cómo no. y nos damos a respetar y nos damos a que las personas confíen también en nosotros. Excelente. Otro punto importante también es cuando estamos en desacuerdo, que ahí puede también pasar esta situación de la prudencia. Estamos en desacuerdo en algún tema, entonces levantamos la voz o queremos dominar en el otro sobre nuestro pensamiento. Entonces tenemos que tener un lenguaje y un tono respetando siempre al otro, o sea, tener ese respeto del otro. Si tú piensas de esa manera, yo pienso de esta manera, pero no tengo por qué opacarte ni hacerte sentir mal a ti porque pensemos diferente, porque pues, si tú piensas de una manera y yo pienso de la otra, las dos son válidas. Tú tienes tus razones para pensar así y yo tengo mis razones para pensar así y es ese respeto que se tiene que tener mutuo. Fíjate, Noemí, se me viene a la mente ahorita otro ejemplo, hablando de eso, Ujú, de parejas que están discutiendo, porque ya ujú. no es diálogo. Están Ujú. discutiendo y el marido o la mujer también termina por decir, es que tú no me entiendes, pero ya en un tono Claro, Sí, claro. fuerte y se dan la vuelta y los dejan. Esa es imprudencia. sí. Es imprudencia y también cabe mencionar que no nos queremos hacer responsables de lo que nosotros hablamos. Todo lo que quiere decir esa palabra La nomás. responsabilidad entra dentro de la prudencia. No quieres ser responsable tú también de tus actos, de tus Ujú. palabras. Huyes. No. Y ahí entra también la humildad. Ujú, Si yo me hago Este, responsable y lo digo, creo que sí me equivoqué, me hago ahí responsable está la de humildad. esto, sí. es la parte de la humildad. Así mero. Estás haciéndole saber que tienes la capacidad de ser Reconoces. responsable, de ser humilde y de ser prudente. Ándale. Entonces ahí estamos como trabajando sin darnos cuenta ni mencionar valores ni virtudes, pero lo estamos haciendo y la calidad de vida es mucho mejor y las Claro. relaciones, pues claro que Mejores. mejoran. Claro. Otro punto importante también es analizar con qué detalle se debe dar la información. Depende con la persona que estés y la información que sea, no debes de decirlo igual a todas las personas la misma información. Hay Ujú. tal vez información que sabes que a ciertas personas se la vas a dar con más detalle y hay ocasiones o situaciones que dices, no, no hay necesidad de platicarle toda esa información, solo le digo esta, que es lo que es necesario que ella sepa. Y a lo mejor a otras personas más cercanas o que tienen relación en otro sentido o que tienen una relación directa con la situación que se está presentando, pues ya tener como más información en ese sentido. Tú ves a quién y qué decir. Así Ajá. es. Eso sucede mucho en las familias
cuando hay, o hubo ahorita, ya no es tanto, pero como se vivían los secretos de familia, que nada más los papás se daban cuenta de algo y no lo comentaban a sus hijos. Después pasa el tiempo y ahora pasa eso que está aclarando Noemí. Lo vamos platicando con los más cercanos Tú ves, y aquí depende, hasta con los hijos se platica de forma diferente, también igual. de Sí, acuerdo a cómo es cada uno. Así, Si uno es violento, yo no le puedo hablar igual de que al una otro. manera, mm, digamos, fuerte o agresiva, porque su respuesta va a ser diferente que con el que es un poco Pasivo. más pasivo, más callado. Entonces, desde ahí también, nada más es recalcar que sí es cierto, y no nada más en las familias, en la sociedad, con los amigos, con las amigas, y sí es cierto, no platicar todo con todos. sí, y me quedé pensando en su ejemplo, que también depende cómo sean las otras personas, es el manejo de la información. Ujú. Ejemplo, el mismo ejemplo que usted está mencionando, tengo dos hijos, uno es agresivo, uno es tranquilo, y yo salgo a la calle y saludo a mi vecino y mi vecino me voltea la cara. Entonces, si yo llego y le digo a mi hijo, el que es agresivo, ¿qué crees? Que salí, el vecino me volteó la cara. Pues al rato el vecino se va a pelear con mi hijo porque le dije que de una Ujú. manera que no era la correcta, que me volteó la cara. Tal vez yo le puedo decir, ¿sabes qué? Salí y el vecino se volteó, tal vez no me vio. Voy a ver en otra Hay ocasión, que ver la forma. a lo mejor no le tocó, no me vio bien o me confundió con alguien, pero lo manejas de otra manera. Tienes que ver. Platicas la misma información, pero tienes cuidado de cómo la vas a platicar porque también si no es una verdad, tú estás pensando que te volteó la Asumiendo, cara, sí. asumiendo, pero tal vez no te la volteó, solo no te vio. A lo mejor le estaba esperando que pasara la basura y volteó a ver si iba el camión y no te vio, no es Pero que te fíjate, quiso voltear la se cara. puede ser un problema grande, algo pequeño, insignificante, lo que se puede llegar. Así Sí, es. sí. Hay que Por eso tener eso. es muy importante cuidar tus palabras, cuidar qué vas a decir, cómo lo vas a decir, a quién se lo vas a decir, cómo va a impactar eso que vas a decir o a quién se lo estás diciendo. Entonces, antes de hablar, tienes que contemplar como todos esos aspectos para que lo que salga de tu boca sea lo mejor. Menciona otra frasecita aquí que dice, que las palabras sean mejor que el silencio. Si lo que vas a decir tiene que ser mejor que si te quedas callada. Así Si no va a es. ser mejor, entonces mejor. Hay un dicho que dice, calladito te ves A más prudentar, bonito. a prudentar calladitos. ¿Verdad que sí? Así Sí. es, Ay, ay, así ay. es. Calladito te ves más bonito, mejor. Ay, caray. Bueno, no sé si usted quiere agregar algo de esto para pasar a estas áreas. No, adelante. Bueno, ahora les voy a hablar o les vamos a hablar de los niveles o las áreas en las cuales o podemos desarrollar esta prudencia. Esto que les platicamos, pues ya les platicamos los antecedentes, ya les platicamos como tips y características relevantes respecto a esto. Ahora les vamos a platicar de las áreas en las cuales podemos ejercer esta prudencia y ejemplos de situaciones que nos pasan a diario, donde ejercemos esa prudencia. Una es en la situación personal. Ya vimos algunos puntos que tienen que ver con la situación personal. La prudencia en mi persona. ¿Cómo debe ser la prudencia en mi persona? Bueno, la prudencia en mi persona inicia del autocontrol, ya lo habíamos dicho. Ujú. Tengo que saber controlar mis emociones, cómo me siento y entender cómo están mis emociones en cada momento y no solo cómo están, sino cómo voy a trabajarlas para sentirme bien. Estoy molesto, entonces aprender a autoconocerme, el autoconocimiento. Estoy molesto, tengo que aprender cómo soy y qué me ayuda a sentirme mejor cuando siento esto. Ah, es que yo, si estoy molesto, cuando pongo música me tranquilizo. Ah, ok, entonces si estoy molesto, pongo música y me tranquilizo. Es esa parte personal es muy importante porque si tú te controlas tus emociones y controlas tus acciones,
es más fácil que vayas a ser prudente ante cualquier situación. Ya en otras situaciones personales, pues también viene todo lo que mencionábamos anteriormente, la reflexión, el pensar qué voy a decir, el pensar con quién estoy platicando para saber cómo lo voy a manejar. Todo ese tipo de que comentamos anterior lo puedes como adjuntar esa parte personal, porque realmente todo tiene que ver con tu persona y cómo vas a actuar y cómo vas a controlar lo que vas a decir y lo que vas a actuar con los demás. Porque muchos de los ejemplos que mencionamos tenían que ver con el habla, pero también es con el actuar, con Sí, mis reacciones, sí. incluso físicas. O sea, si estoy molesto, y no voy a golpear al otro porque ya me molesté, me doy a entender, puede llegar hasta ese punto la imprudencia. Sí, Entonces, es cuidarme a mí mismo, conocerme, tratar de ayudarme y si estoy sufriendo una situación o siento que me rebasa esa situación, pues también ir con una persona que me ayude a ese proceso. Hay psicólogos, hay personas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor o guiarnos en ese tipo de situaciones. Entonces, esa es una parte personal. Yo creo que también se vale en cuestión de hablar de lo personal, mm, decir en el momento. Noemí menciona cuando estoy molesto o cuando estoy triste o cuando estoy en duelo, mm, mencionar si se está hablando de algún tema que yo a lo mejor pudiera intervenir de una manera imprudente, decir, ahorita yo me siento, oh, estoy triste o me siento de mal humor. Dar a conocer cómo te sientes porque ya lo identificaste en ti. Entonces lo das a conocer y la otra persona puede que tenga una comprensión y puede decir, bueno, hay que entender esta situación. hay personas que dicen, me disculpan, me siento indispuesto, Sí, Ajá, me voy a retirar. también. Eso claro, sí se es vale, válido, se vale, es ¿verdad válido. que sí? Platicar tus emociones es válido y también buscar el mejor momento para platicar tus emociones con la persona también es válido. Vale. Si quiero decirte esto, pero no es el momento. Voy a buscar el momento adecuado, la forma adecuada para podértelo expresar. Entonces, si me siento enojado, si me siento que no estoy en las condiciones de esta situación o que el otro no está en las condiciones favorables, mejor debemos de buscar el mejor momento. Esto que les estamos diciendo es tan importante para resolver conflictos personales y con otras, con tu cónyuge, con tus amigos, esa es como la base de cualquier situación y cualquier conflicto parte de ahí. Y nos ayuda en todos los aspectos. A mí se me viene mucho a la mente los matrimonios, pero no, ya lo mencionaron, desde papá e hijo, mamá e hija, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Hermanos, Claro. sí. Bien, esa es la parte personal. Otra parte, usted ya se nos adelantó y perfectísimo que lo hizo, es la familiar. Ándale. De la personal, es que de la personal pasa a la familiar, y esa es Sí, la verdad, porque en la familiar, los más cercanos a ti, pues es tu familia, y a quien va a repercutir más la situación o que tú estés pasando, o la imprudencia, o lo que estés viviendo, directamente vas a afectar a tu familia, a todos. porque si tú estás molesto y fuiste imprudente, hiciste sentir mal a algún miembro de tu familia. La familia es como lo más cercano siempre a nosotros y lamentablemente lo que más queremos es lo que dañamos muchas veces, porque es con los que están cerca de mí y como mi amor es hacia ellos y ellos me entienden que yo soy como soy, nos escudamos en eso, entonces los herimos o los podemos herir. Entonces, sí es muy importante cuando pasan situaciones familiares comentarlas. Muchas veces se platican situaciones incluso entre miembros de la familia, hermanos. Voy a irme a una familia de 6 hijos. Entonces se molestó el más grande con el medianito, pero no le dicen, no lo platican entre ellos.
Se enoja el grande, le platica a la mamá, se enoja el mediano, le platica al hermano, se enoja el otro, le platica al papá. Y realmente muchas veces ni ellos se dan cuenta de qué fue la situación que pasó. Muchas veces se molestan o están molestos y ni siquiera entiendes cuál fue la molestia entre unos y otros. Entonces esa es la parte muy importante. Si tienes algo que hablarlo, lo recalco otra vez, es hablarlo con la persona adecuada en el momento adecuado y de la forma adecuada. Esas son las formas como lo debemos de hacer para evitar cualquier conflicto. Y en lo familiar, pues es algo muy común que pueda suceder porque son los más cercanos a nosotros. Yo creo que sí es bien importante porque entre hermanos eh, ellos pueden entenderse de alguna forma y nosotros los padres tenemos como otro ángulo. Nosotros queremos verlos como en la familia, como el conjunto, como la familia, pero entre hermanos a veces ellos pueden resolverlo también mejor que a veces cuando intervenimos los propios padres. Queremos de repente regañar o uno es más listillo o más listilla y tiene la información diferente al otro. Entonces hay que escuchar a uno, escuchar al otro y sacar nuestra propia conclusión para ver si está dentro de la verdad, si está dentro de el daño y para que la familia esté, digamos, en un común acuerdo y más que nada en una convivencia sana. Sí, y recalcar también la relación entre pareja que entra dentro de la parte familiar, que también es muy importante siempre comunicarse las emociones y lo que se siente uno hacia el otro, para que pueda llegar a un buen fin. Usualmente los divorcios o las separaciones se dan por malos entendidos y mala comunicación y problemas que se van haciendo muchas veces de cosas que tenían una solución o sencillas y que se fueron haciendo grandes hasta que las personas se van dañando emocionalmente y es cuando ya las relaciones pueden terminar por eso, habiendo maneras más efectivas de haberlas podido sanar. Entonces, también esa parte es muy importante. Y bueno, otra parte es la social, otra de los niveles que le estamos comentando las áreas es la social. La social se refiere pues a toda nuestra convivencia con otras personas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con la relación que tenemos con los amigos. Que ahí es donde se dan más los chismes que mencionábamos, pues, entre amigos. Esa es la parte como que debemos de cuidar como un poquito más, porque muchas veces, ¿qué pasa? Se habla del que no está. No está el fulanito y se habla de la persona que no está. Y entonces a lo mejor tú no dijiste algo tan grave, pero la persona lo entendió de esa manera y entonces cuando está fulanita dijo que tú y se hace un conflicto muy grande porque ¿cómo tú puedes ya decir que eso no lo dijiste así? No, pues la otra así lo entendió. Entonces quítale esa idea a la otra persona de lo que tú dijiste. Entonces evitar decir cosas de las otras personas cuando no se encuentran. Y si tengo algo con alguien, y si estoy molesta, mejor evitar hablar y hablarlo después con la persona. Eso es muy importante porque en la parte social eso es lo que sucede. Los chismes o los malos entendidos y terminan muchas relaciones de amistad y de muchas situaciones por este punto. Pues. En En la, ese- en la misma comunidad, en la misma comunidad a veces se critica al otro que, ¿viste cómo tiene la calle o su banqueta de sucia? Y el otro le interpretó que la vecina es una floja, mírame, y se hacen las ¿Y cosas cómo se cambian? en la Sí, comunidad, de una cosa tan sencilla. Y la otra persona está bien enojada o dura años enojada porque le dijeron que era una floja. Y nomás era porque no valía la calle, o sea, era Pero algo, no tienen por qué andar diciendo nada. no hay razón para hacerlo tampoco.
Se me vino a la mente también ahorita que Noemí platicaba la situación de amigas relacionado con lo que dice la señora Celia. Por ejemplo, si tú estás viendo que están hablando de una persona que no está, Ujú, si tú estás viendo, pues tú no lo hagas, tú no ujú. hables. Te voy a decir por qué. ¿Te gustaría que tú fueras la Exacto. persona de la cual están hablando? ¿Verdad que no? Ujú. Entonces, pues no lo hagas tú tampoco. Así Así es. es. Es preferible porque, imagínate, ponte en los zapatos de la Sí. persona. Y también sería prudente, aquí podría entrar esa parte. También con prudencia se puede decir, oigan, pero si no está ella, ¿qué tal de que se lo platicamos cuando ella esté? De una manera prudente, y también le estás mandando un mensaje de que no debemos de hablar si no está la persona. Fíjese, una situación así, y me pasó a mí. Yo le doy gracias a Dios a la persona que me defendió, porque en cierto grupo empezaron a hablar de mí Ujú, y esta persona les dijo, qué fácil es hablar de las personas que no están, Sí. ¿por qué no se lo dicen en su cara? ujú. Y se me hizo muy prudente de su parte Sí. esta Muy muchacha. Sí, prudente. O sea, me tocó este caso, pero, o sea, tocando al tema de lo que estamos diciendo Sí, claro, ahí, claro. claro. pero vamos entendiendo ese momento, ¿verdad que sí? Así es. ¿Para qué hablar de la persona que no está? ¿Cuál es el fin? Es Sí. lo que decía, recalcaba Noemí, no es ni la persona adecuada, ni el Ni el momento, momento. ni la forma, ni nada. Hay O muchas sea, personas que, ahora sí lo digo como chiste, pero lo digo como chiste, pero a veces es real. En personas muy comunicativas, por no decir la otra palabra. Sí. ujú, sí, Oyes, aprovechando que no está fulanita, ven, vamos a platicar. Y empiezan. Pues no, ¿verdad sí, que no? Sí, es verdad. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso hay que sí, evitar. Yo lo sí. digo como chiste. ¿Cómo vamos con el tiempo? Nos quedan como 5 minutitos. Sí, ¿Vamos bien? estamos Vamos perfectos. bien. Ok, Ya la adelante. parte laboral, nos habla en los trabajos, también la prudencia que tú tienes que tener con los compañeros de trabajo y con tus propios jefes también. Ujú. Si a lo mejor en muchas ocasiones te va a suceder, tal vez que el jefe esté atareado, apurado, haciendo alguna situación y tal vez su forma de decirte algo no fue la correcta, entonces tú no ponerte al tú por tú en ese momento, sino que a prudentar y en su momento, oiga, Buscar el mire, momento esta para hablar. situación, pues yo me sentí mal, yo creo que no fue la manera correcta, esto me hace sentir mal para que se pueda solucionar. Y en la parte laboral también entra el liderazgo, que es el que ejerce también el patrón hacia los demás, que todas las acciones que realice él sea con empatía hacia los demás, pensando cómo se van a sentir sin hacer humillar o hacer sentir mal a las personas, o sea, como cuidar esa parte de la prudencia al actuar y al hablar hacia los demás, porque él es como la imagen o la parte que dirige pues a los demás. Sí, Entonces ahí ya entran como esas dos partes. Y también es importante agregar como la parte digital, que es una parte que ahorita hemos visto bastante, que muchas veces se nos hace fácil ofender a alguien a través, porque me pongo como anónimo, no saben quién soy yo y ofendo. muchos. Y se ha visto algo, es muy triste porque de verdad se ve que ofenden a las personas, se burlan de una manera muy Cruel. cruel, Sí, podamos sí, decir, sí. a través de que no saben quién soy, de una careta y me puedo burlar del otro. Entonces, esa parte, pues evidentemente nos estamos trabajando en la prudencia en ese sentido. Todo lo que estés viendo en los demás te puede pasar un día a ti, te puede pasar un día a tu hijo, a tu hermano, a tu esposo. Todo lo que veas en el otro te está pasando o te puede pasar en algún momento. Entonces, actuar y hablar con prudencia desde todos los sentidos, desde yo como persona, con mis amistades, en mi familia, en mi trabajo, en lo digital, con lo que me comunico, que esa prudencia esté como en todas estas áreas.
A mí me gustaría retomar en la parte laboral y se me vino a la mente en el área médica, que se habla muchas veces de una manera imprudente cuando se va a dar alguna noticia a algún familiar. O sea, no te pones a pensar cuál sería la mejor forma de dar una noticia para que la persona no se derrumbe en el momento, para que la persona no entre en ansiedad, en desesperación, no busque a lo mejor un refugio, un licor o lo que sea. En esa área también tiene que ser muy prudencial en las palabras para con los pacientes, en la forma de cómo me dirijo, qué palabras debo de utilizar Para no hacerles sentir mal. Ahí para, entra la empatía. La sí, empatía que ahí entra muchas la veces no se empatía. tiene. Bueno, a nosotros nos ha tocado vivir ejemplos en ese sentido, en el cual, pues algún médico que quiere ejercer su función, pero a lo mejor no tuvo las palabras adecuadas en su momento, sí menciona las cosas de una manera tan dura y tan fría que es muy doloroso para la Para, persona. Entonces, y que hay muchas veces que no todo está determinado, y pueden pasar otras cosas y ser como lo más empático como posible en hay que esas darles este situaciones. tema a los doctores. Sí, Sí, también hay otros, cabe De señalar todo, que hay de todo. Yo de he todo tenido hay. unas magníficas Sí. experiencias con médicos, magníficas Mis experiencias, pero también hemos respetos. tenido De todo de todo, una que otra pero con sí hay. alguno que no. Y felicitaciones a los que trabajan bien claro, y Sí, hacen esa bonita labor. sí, claro, yo agradezco a los Pero médicos, a mí, pues en las enfermedades en mi caso de mi hijo, de su hijo, de de tu todos, hermana. mi hermano, pues, hemos trabajado con muchos médicos y la verdad, muy pocos son los que a lo mejor ha cometido algún error, pero mi agradecimiento pues para todos los doctores y el trabajo que han realizado. pero también felicitar a los que lo hacen excelente. Claro, Sí, de una así es. manera. Y si no te sientes bien para dar una noticia con caridad, pues invita a tu amigo, a tu colega o al que sea más prudente y que él lo haga. Si no te Sí, si sientes no te sientes en ese tú, momento así para es. dar esa noticia, también puedes recurrir a alguien. ¿Terminaste? Sí, igual nada más va a comentar. Sí, yo Y creo ya que de este. aterrizando ya Sí, el tema, sí, quedarnos con esta idea. Eh, También hay la imprudencia, lo que le podemos llamar imprudencias o escudos a la prudencia, que soy, mencionábamos ya así filtradamente, me escudo en decir es que yo soy bien sincero. Yo, a mí me gusta decir la verdad, pero el decir la verdad no quiere decir que no seas prudente. Puedes tener la verdad, pero debes de tener la prudencia hasta para decir la verdad. claro. No puedes escudarte en que soy sincera y eso. No puedes escudarte también en que así he sido siempre. Eh, Así me conocieron Y así soy. y así soy. No, No se vale en ningún tampoco. momento de la vida porque todos tenemos la oportunidad de tener un cambio en el momento que decidamos tenerlo. Y también hay otra palabrita que recurrimos a decir, es que lo hago por tu bien. Y menciono otra vez por un ejemplo así bien sencillo. Vemos a alguna persona, platicábamos hace ratito Noemí y yo, vemos a una persona y le decimos, ay, creo que ya estás pasadito de peso. Eh, la otra persona se puede sentir o lo puede interpretar, oh, me está diciendo gordo, o me está diciendo gorda. No, no entendió, no escuchó, te pasaste poquito de peso. Y luego nos escudamos en decir, es que lo digo por tu bien. No, no, Es que ahorita, si miras, si haces no. esto,
No, Y dañas de todas maneras. así es cierto. También la forma de decirlo de una manera de escudarnos en que yo soy muy claridoso, que viene a lo mismo decir sincero, pero usan la palabra claridoso. O sea, vean que yo hablo con toda la claridad, Pero también dañas. pero con la claridad hay mucho daño Sí. por todos estos puntos que ya habló Noemí. Y entonces estos son como excusas que tenemos para no hacernos responsables de las imprudencias que cometemos en nuestra historia de vida. Todos, yo creo que tenemos, todos los que nos están escuchando, tenemos una dosis de prudencia o otra dosis más grande de imprudencia o al revés, poca imprudencia y mucha prudencia. Entonces la invitación y la razón de este programa es nada más hacernos conscientes de lo que decimos, hacernos responsables de verdad y vivir esta virtud que estamos invitados y que nos abre la puerta para la santidad. Si tú quieres ser santo, pues empieza con una virtud, después hablamos a lo mejor de otras virtudes, pero en esta ocasión la importancia de la prudencia. Y bueno, me despido yo con una frasecita que dice, cuando estemos solos, cuidemos nuestros pensamientos. Cuando estemos acompañados, cuidemos la lengua. Cuando estemos irritados, cuidemos nuestro temperamento. Cuando estemos en conflicto con los demás, cuidemos nuestras emociones. Y cuando todo vaya estupendamente bien, cuidemos nuestra vanidad. Mira, qué bonito. Para terminar, estuvo excelente Sí. estas Así frases es. que nos van a ayudar a reflexionar. Pues bien, mira, gracias a Lorena Salazar que está aquí con nosotros. Dice que muy buen tema. Gracias, Lorena Gracias. Salazar. Y pues hablando de todo eso, dice que sí, cierto, sí pasa todo eso. Gracias, Lorena, por estar con nosotros. Hay más personas que nos están viendo, no nos mandaron mensajitos, pero espero que les haya gustado. Queremos que compartan este tema porque ¿cómo nos va a ayudar? Además, ya nos está ayudando, ¿verdad? Porque ahora sí que yo tomo lo mío. A mí me encantó, y me va a ayudar para ser mejor. Y esperemos que todos así nos ayude. Señora Celia, muchas gracias. Noemí, muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. De verdad que nos encantó y quisiéramos pues, más temas de esos. De verdad. Dios dirá en su momento cuando nos puedan acompañar otra vez. Claro que Gracias. sí, Sí. para servirles, que el Señor les acompañe, les bendiga y gracias por su escucha. Y yo creo que Él en su infinita misericordia y en su amor va a hacer llegar la palabra adecuada en su corazón. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. A todos muchas gracias. Les invitamos pues que compartan este tema para todos aquellos que quieran que sus familiares, pues yo creo que sí, de repente va a decir, ay, lo hubiera escuchado mi tío. O pues invítalo y comparten este tema, ¿sale? Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.